del cielo. Estamos empezando la lección 9 de este programa, esta enseñanza titulada Enfrentando las batallas espirituales. Y tenemos un tema, una pregunta muy curiosa, es ¿beneficio en las tentaciones? ¿Se podrá obtener algo bueno de las pruebas? ¿Podrá salir algo bueno del sufrimiento? Pues vamos a ver qué nos dice la palabra y vamos a inclinar nuestros rostros primeramente para hablar con el Señor y pedirle que Él nos guíe en este estudio. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día, Padre, por la vida que nos das y la fortaleza, Señor. Tú has sido fiel, nunca nos fallas, Señor, y gracias por permitirnos abrir libremente tu palabra, Señor. Sabemos que otros hermanos alrededor del mundo sufren persecución, nomás por decir que son tus hijos, Señor. Y nosotros aquí libremente tenemos el privilegio de abrir tu palabra, reunirnos, Señor, alabarte, Señor, y expresar nuestra fe, Señor. Te damos gracias por ese privilegio, Señor. Te rogamos por ellos que los fortalezcas, Señor. Padre, y a nosotros que nos ayudes a valorar las bendiciones, Señor. Valorar tu provisión, valorar tu gran misericordia, Padre. Señor, te damos gracias porque sabemos que sí hay beneficios en las tribulaciones y en las pruebas, Señor, y te bendecimos porque a ti, Señor, tú no desperdicias ninguna oportunidad para mostrarte y revelarte a nosotros en todo tu poder, Señor. Te damos gracias por este grupo, por los hermanos y amigos que nos escuchan por el internet, Señor. Te rogamos por ellos. Gracias porque tú estás allá también, Señor, abrazándolos con tu verdad, Señor, fortaleciéndolos con tus promesas, Señor, y exhortándonos, aconsejándonos a seguir tus pisadas, Señor. Te pedimos por cada uno de los que nos escuchan, Señor, y les damos bendiciones en tu nombre, Señor. A ti sea la gloria por siempre, en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesús. Amén, amén. Bien, quería leerles este párrafo que fue dicho por los hermanos que escribieron este libro que estamos usando como base de estudio. Les recordamos a los que son nuevos, pueden comprarlo. Se llama Guerra Espiritual y fue escrito por el hermano John Franklin y Chuck Lawless. Está basado en el libro de Efesios. Va a explicarnos cómo usar la armadura de Dios para enfrentar esas batallas espirituales. Ahora, nosotros por nuestro lado siempre ampliamos los estudios y tenemos nuestras propias hojas de estudio que pueden encontrarlas en el Facebook, y si no, pues ver el video también. Así que los hermanos que escribieron este libro nos dicen lo siguiente, para recapitular lo que vimos la semana pasada. Dice: la iglesia y su ministerio, o sea, su trabajo, poseen autoridad religiosa genuina solamente mientras sirven a la misión de Jesús, siendo fieles a la Biblia y a la edificación de la iglesia. Mateo 28, 18 y 20, ahí encontramos la gran comisión del Señor Jesús, que fue dada a todos los discípulos, ¿verdad? Dice: toda potestad me es dada. ¿Se recuerdan este versículo? El Señor al despedirse de ellos en el monte les dice: todo poder me es dado, toda potestad, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, ¿verdad? Dice: por tanto, por esa razón, porque yo tengo autoridad, ir y hacer discípulos a las naciones, ¿verdad? Predicándoles y enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado, ¿verdad? Y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa fue la comisión, ¿verdad?, que el Señor nos dio. Y los hermanos están diciendo, la iglesia, el creyente, tiene ese trabajo, ¿verdad? Y esa autoridad religiosa, que esa autoridad del Señor Jesús se nos transmite a nosotros, y es cuando se usa genuinamente para servir a la misión de Jesús. Las semanas pasadas las dedicamos para explicar que esa autoridad está íntimamente relacionada con la enseñanza, la predicación del Evangelio, ¿verdad? No es nomás de reclamar autoridad al antojo, sino de alinearla con la comisión que el Señor nos dio, ¿verdad? Cuando uno predica, cuando uno enseña y se alinea a la misión de Jesús, el Señor respalda con autoridad esa prédica, ¿verdad? Por eso dice aquí, siendo fieles a la Biblia y a la edificación de la iglesia. Ahí está
la enseñanza, ¿verdad? Los cristianos aceptamos la verdad de las Escrituras como autoridad por fe y el mandamiento de las Escrituras como autoridad por nuestra obediencia. Otra vez, repito eso, los cristianos aceptamos la verdad de las Escrituras como autoridad de fe. Okay, hablamos de autoridad en el Señor Jesús, la tenemos por la autoridad de las Escrituras. Cuando uno usa la palabra, nunca va a fallar, porque la palabra es verdad. Nunca va a errar. La autoridad viene por la Biblia y esa es viene por la fe, la doctrina, la enseñanza, ¿verdad? Y el mandamiento de las Escrituras como autoridad se refleja por nuestra obediencia. Entonces tenemos la autoridad de las Escrituras y la autoridad de seguir la voluntad de Dios. Cuando seguimos y nos alineamos a esa voluntad, está la autoridad presente. Dice el mandamiento de las Escrituras como autoridad por nuestra obediencia, y de ese modo demostramos el amor de Dios. Cuando predicamos, demostramos el amor de Dios cuando damos el Evangelio, ese mensaje de salvación. Bien, así que qué hermoso saber que Dios respalda su palabra y el mensaje de salvación en Jesucristo, otorgándole autoridad al creyente. Tenemos poder y autoridad en el Señor, en su palabra, ¿verdad? Una autoridad cuyo propósito exclusivo, esto es muy importante, hermanos, no nos confundamos, el propósito exclusivo de la autoridad, de ese poder que Dios nos da en su palabra, siempre será glorificar al Padre y a su Hijo, ¿verdad? Así que por varias semanas estudiamos lo de la autoridad, cómo sirve para el avance del reino, cómo sirve para amoldarnos a la estatura, a la imagen de Cristo, cómo sirve para respaldar el Evangelio, ¿verdad? Muchos propósitos dentro de la autoridad, y es realidad, tenemos autoridad en la guerra, en esta guerra espiritual. Ahora, para la clase de hoy, expandiremos la idea de cómo perfeccionar o madurar. Siempre que escuchemos la palabra perfección en las Escrituras, relacionémoslo con la palabra madurar. El Señor dice, sed vosotros perfectos, y está hablando de esa madurez que tenemos que alcanzar en nuestro carácter por medio de la guerra. Así que ese va a ser el tema de hoy. ¿Cómo podemos madurar? ¿Cómo podemos crecer a la imagen de Jesús a través de la guerra, a través de la guerra espiritual? Hablaremos de cómo llegar a ser más como el Señor Jesús a través de las batallas espirituales. Recordemos que guerra espiritual es aquello que nos impida o pretenda impedirnos hacer la voluntad de Dios. Puede tomar cualquier forma, buena y mala. A veces tenemos la idea, tentación siempre va a venir en forma bonita, ¿verdad? Una tentación, si el diablo se presentara como él es, nadie lo seguiría, ¿verdad? Siempre se va a presentar como ángel de luz, como algo atractivo, algo llamativo, ¿verdad? Entonces, la tentación tiene esa característica que se va a ver como algo bueno, pero siempre el propósito va a ser impedirnos cumplir la voluntad de Dios, impedirnos someternos a Dios. Ahora, pueda que venga en forma de prueba. La prueba, por otro lado, es el otro lado de la moneda. Ese ataque puede ser una guerra espiritual, pero no se ve atractiva. Una prueba siempre va a ser dolorosa. Una prueba va a ser difícil de sobrellevar. Y siempre tendrá el propósito, si es de Satanás, tendrá el propósito de impedirnos. Acuérdense siempre esa definición. Es lo que nos impide. La guerra espiritual será aquello que nos impida o pretenda impedirnos hacer la voluntad de Dios. Hay veces que uno está pasando pruebas por nuestra propia imprudencia, por nuestra propia desobediencia, y eso no es, a veces no es que nos está impidiendo el enemigo, no es una guerra provocada por el enemigo, sino nosotros mismos nos ponemos ese trabo y no seguimos la voluntad del Señor. A veces hay circunstancias, uno cosecha
dice las escrituras que uno cosecha, siempre va a haber consecuencias, ¿verdad? A veces uno cosecha malas decisiones, ¿verdad? Y uno a veces se equivoca y dice, ay, este es Satanás que me está probando. No, a veces la manera de distinguir si es una guerra espiritual es si nos está impidiendo o si está poniéndonos un desafío a obedecer a Dios, a someternos a la voluntad de Dios. Puede venir en forma de una persona, puede venir en forma de una situación. Si nos impide obedecer a Dios, es una guerra espiritual. Dice, vamos ahora sí, dice, recordemos que guerra espiritual es aquello que nos impida o pretenda impedirnos hacer la voluntad de Dios. Leamos nuestro versículo de memorización que lo tenemos en la parte de arriba de nuestras hojitas. Vamos a leerlo. Dice, está en Hebreos 5, versículo 8-9. Dice, y aunque era hijo, hablando del Señor Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Miren, interesante, vamos a explicar este versículo. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El Señor nunca desobedeció. Esto es importante aclarar porque pareciera, alguien puede confundirse y decir, oh, el Señor padeció para aprender a obedecer, ¿verdad? Pero vamos a aclarar eso para no confundirnos. Dice, el Señor nunca desobedeció, nunca pecó, pero las aflicciones eran reales y aunque dolorosas, le dieron una oportunidad de mostrar su obediencia. ¿Okay? Jesús es el único ser en todo el universo y todos los universos que existen que tiene dos naturalezas, una divina y una humana. Como Dios, todo lo sabe. Como hombre, se sometió al proceso de crecimiento tanto intelectual, emocional y físico, ¿verdad? El Señor se somete a las limitaciones que nosotros tenemos. Nosotros nacemos bebitos, ¿verdad? Y es un proceso lento hasta que uno alcanza madurez para hablar, ¿verdad? A los años puede hablar, puede caminar. El Señor se sometió a ese proceso de limitación de tiempo, de espacio, de materia, como hombre. Como Dios no, Él está en todas partes, como Dios todo lo sabe, ¿verdad? Como Dios no envejece, es eterno, ¿verdad? Hay diferencias, ¿verdad? Pero las escrituras nos dicen, por ejemplo, en Lucas 2:52, que Jesús crecía en sabiduría y en estatura. O sea, de bebito iba creciendo, ¿verdad? Haciéndose hombre. Dice, y en gracia para con Dios y con los hombres. Eso es algo hermoso que debemos de valorar, ¿no? La entrega, la pasión del Señor de tener que ponerse límites, ¿verdad? Él siendo Dios entra a nuestro mundo que está limitado por tiempo y temporadas, ¿verdad? Como Dios todo lo puede, ¿verdad? Eso ya lo hemos mencionado y lo sabemos. Como hombre se somete a las limitaciones de tiempo, espacio y materia, ¿verdad? Cuando el versículo habla de que Él aprendió, eso leímos en el versículo lema, dice que Él, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cuando leemos de esa palabra aprendió, se puede interpretar como que desarrolló. Aunque esa palabra aprendió puede tener otra acepción, otro sentido o significado, y es que pudo realizar, o sea, efectuar, llevar a cabo algo o ejecutar una acción. En este caso, la obediencia, por ejemplo. Dice que el Señor a través de la prueba, el versículo se traduce aprendió, pero podemos decir, el Señor a través de la prueba pudo mostrar la obediencia que Él tenía. A través de la prueba, Él pudo efectuar, pudo demostrar, pudo llevar a cabo, ejecutar la acción que el Padre ya le había determinado que haga. Nos ayuda a ampliar la idea, ¿verdad? No de decir, oh, Él tuvo que aprender como nosotros. Aunque en un sentido sí,
en otro sentido no, ¿verdad? Él ayuda a ampliar la idea cuando entendemos que el Señor, las pruebas, le dieron la oportunidad para que nosotros veamos que Él demostraba y hacía lo que Dios le había encomendado. Era una oportunidad de verlo en acción, por decirlo así. Dice, también puede significar, la palabra aprendió, puede significar sentirse satisfecho por haber logrado cumplir aquello a lo que se le aspiraba. El Señor pudo lograr y sentirse satisfecho de cumplir lo que se le había encomendado. Jesús, a través de los padecimientos, pudo enseñar la sumisión y obediencia que Él ya tenía para su Padre, ¿verdad? Era nomás se le presentaba la oportunidad de que Él nos enseñara de qué estaba hecho, de cómo era Él, ¿verdad? Él era bueno, Él era perfecto, ¿verdad? De esa manera Él se realizaba de que quién Él era, ¿verdad? Él era Dios, Él es Dios, ¿verdad? A través de la prueba fue consagrado, en otras palabras, ha dedicado o establecido su oficio. Su trabajo fue consumado. Pudo ofrecerse como un perfecto sacrificio. Imagínense si no hubiese pasado estas pruebas, el Señor no se hubiese podido manifestar como el sacrificio perfecto, ¿verdad? Tenía que pasar para poderse probar que Él era el perfecto sacrificio de Dios. La palabra tetelestai, muy conocida para nosotros, que se traduce en nuestro idioma como consumado es la paga está hecha completa. Ya no te deben más, dice el Señor Jesús desde la cruz. Vino el Señor a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Que leamos el versículo otra vez para ver si se nos amplió el entendimiento. Dice, y aunque era hijo, el Señor Jesús, por lo que padeció, demostró su obediencia. Efectuó su obediencia, se puede decir. Por lo que padeció, reveló quién Él era, ¿verdad? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, ¿verdad? Habiendo sido consagrado, ya dedicado, Él es el único. Por eso, otra vez, vamos con lo del Evangelio, ¿verdad? Siendo el Señor el único, dice la Biblia, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres por quien puedan ser salvos, porque solo hay uno perfecto. Todos nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino, ¿verdad? Cada cual ha sido destituido de la gloria de Dios. Todos hemos fallado, pero el Señor es el único que demuestra a través de los padecimientos que es el único perfecto y el único digno de ser el autor y consumador de nuestra fe. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Ven qué bonito? El libro de Hebreos capítulo 2 versículo 9 al 18, vamos a leerlo, dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Que vamos a aclarar esto. Mucha gente se confunde aquí y dice, oh mira, Él fue creado menor que los ángeles de paso, pero no, estamos hablando de su humanidad. Como humanos, hay un salmo que dice que nosotros fuimos hechos un poquito menor que los ángeles, como humanos. El Señor como humano igual, entra a esa categoría. Fue hecho un poco menor que los ángeles, un hombre, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Hubo un resultado de su sufrimiento, para que por la gracia de Dios, por un regalo de Dios, gustase la muerte por todos. ¿Okay? Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ven, hemos puesto más oscurito cada vez que salga la palabra padecimiento, sufrimiento, ¿verdad? Porque ese va a ser el enfoque, cómo crecemos nosotros en nuestro carácter como el Señor en las pruebas, ¿verdad? Y aquí dice que Dios lo alinea, ¿verdad? En este proceso a través de las aflicciones.
Dice el versículo 13, dice, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, de humanidad, nacieron, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Aquí quería parar un poquito porque me llamó mucho la atención que no dice a la descendencia de Adán, a la humanidad, aunque la salvación, el regalo es para todos, pero solamente a los hijos de fe. Abraham es el padre de los creyentes, ¿verdad? Solo a los que creen les llega la salvación. Hace una gran distinción aquí, bien interesante. No todos se van a salvar. Mucha gente dice, todos somos hijos de Dios. No, todos somos criaturas de Dios. Pero solo el que cree en Jesús tiene el derecho de ser hecho hijo de Dios. Eso dicen las Escrituras, ¿verdad? Así que el Señor Jesús está diciendo, mira, yo no vine a salvar a ángeles. Los ángeles pecaron y están reservados para condenación, ¿verdad? Para el día del juicio. No hay salvación ya para ellos. Dice, yo vine a salvar a los descendientes de Abraham, a los que crean, a los hijos de Dios por la fe. Por lo cual, versículo 17 de Hebreos 2, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, hablando de Jesús, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Miren qué interesante, el Señor, misma humanidad, mismos confrontamientos con el enemigo, mismas batallas espirituales, pero perfecto en todo. Y esas batallas trajeron a la luz algo que el Señor es. ¿Qué dice la parte final del versículo 17? Dice, misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, ¿verdad? Y esos resultados se pueden ver en nosotros también a través de las pruebas. La misericordia, ¿verdad? Y en este caso, intercesión. El Señor es el sumo sacerdote, el único que puede abrirnos la gloria, ¿verdad? Y versículo 18 termina la idea, dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, ¿verdad? Se nos confirma, ¿verdad? El Señor fue tentado en todo, dice las Escrituras, pero sin pecado, y por haber sido expuesto a esta situación, Él puede socorrernos cuando nosotros somos tentados. Sigamos, el libro, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 24, dice las Escrituras, dice, pues para esto fuisteis llamados, ya los hijos de Dios, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Ven? Se nos presenta el Evangelio, el Señor lleva nuestros pecados y nos da nueva vida. Eso es lo que quiere decir, estando muertos a los pecados. Cuando uno nace de nuevo a través del arrepentimiento y la confesión y el reconocimiento de que Jesús es el Mesías, tiene esta nueva vida, muere a la vida pecaminosa, ¿verdad? Y dice aquí, vive a la justicia, vive bajo ese amparo de la perfección de Jesús, ¿verdad? Y es sanado espiritualmente, ¿verdad? Por eso dice, debemos de seguir el ejemplo que el Señor tuvo, que padeció, ¿verdad? Pero no renegó, no maldijo, no habló con engaño, ¿verdad? Hubo un resultado bendito después de la prueba, ¿verdad? Fue nuestra salvación. Es importante, quisiera recordarles ahorita,
lo que el Señor hace en la cruz en cuanto al pecado. En el pasado, en el momento que uno acepta al Señor y lo reconoce como el único Salvador y Señor de nuestra vida, el Señor paga la condena del pecado, sufre, limpia nuestra deuda, nuestra cuenta es limpiada, Él paga la deuda del pecado en el pasado. En el presente nos libra del poder del pecado. Por eso vamos caminando, batallando, ¿verdad? Pero cada día vamos acercándonos más al Señor. Nos va librando del poder del pecado. Y algún día, cuando el Señor nos lleve o Él venga por nosotros, seremos libres de la presencia del pecado en nuestra vida, en nuestro cuerpo, ¿verdad? En el pasado nos libró de la condenación del pecado, en el presente nos libra del poder del pecado y en el futuro nos librará de la presencia del pecado. Y el Señor Jesús nos está diciendo, mira, yo pasé por ese proceso de sufrimiento, de dolor, para poderte dar este beneficio, ¿verdad? Para poderte ofrecer la salvación. Por eso dice, para condenar a la muerte y a Satanás, ¿verdad? Como Él obedeció, así nosotros también debemos de hacerlo. Pero ¿cuál fue el medio por el cual Él pudo demostrar su fidelidad al Padre? Es la pregunta. ¿Cómo fue que el Señor pudo mostrar su obediencia al Señor? A través del padecimiento, ¿verdad? La aflicción enseña sumisión. Ese va a ser el lema de nosotros en esta semana. Acuérdese, 3 palabras. La aflicción enseña sumisión, ¿verdad? O 4, mejor dicho. La aflicción enseña sumisión. Ahora vamos a ver el carácter por la guerra, ¿verdad? Ya tenemos autoridad por la guerra, ahora carácter por la guerra. Dios principalmente usa a su Espíritu Santo, a su palabra y a otros creyentes en este proceso de hacer madurar nuestro carácter a la imagen o estatura del Señor. Pero no desperdicia ninguna oportunidad para hacer esto y aún usa al enemigo, el Señor, para madurarnos. El libro de 2 Timoteo capítulo 3, 15 al 17, muy conocido, dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, hablando Pablo a Timoteo, y dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, eso quiere decir para hacernos ver el pecado que tenemos. Cuando el Señor nos redarguye, nos indica lo malo que Él no le gusta de nosotros, ¿verdad? Cómo lo ofendemos, nos va a abrir los ojos, nos redarguye, nos corrige la palabra del Señor, ¿verdad? Y también nos instruye en justicia, a fin de que el hombre del Señor sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Repito, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, en el versículo 16. Dice, y útil para enseñarnos. La Biblia nos enseña, nos redarguye, nos ilumina, nos corrige, nos instruye en justicia, en obediencia, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La madurez que Dios nos da se va a reflejar en el servicio que nosotros hagamos para glorificar a Dios, las buenas obras, no para salvarnos, sino para honrar a Dios, ¿verdad? Así que el Señor va a usar las Escrituras, el Señor va a usar a su Santo Espíritu, ¿verdad? Obviamente Él inspiró las Escrituras, va a estar iluminando nuestro entendimiento, dándonos sabiduría para caminar como el Señor quiere. Va a usar a otros creyentes que nos animan, que nos educan, ¿verdad? Nos enseñan, ¿verdad? Pero también va a usar las circunstancias al enemigo, los padecimientos para hacernos madurar. Ahora, el primer encuentro de Jesús con la guerra espiritual fue durante el principio de su ministerio. Antes prácticamente de empezar el ministerio, el Señor va, se bautiza y el Espíritu lo impulsa al desierto. Miren el libro de Marcos. Bueno, la narración la encontramos en Mateo 4, del 1 al 11. Esa es la tentación, se describe como la tentación de Jesús. Pero me gustaría destacar lo que nos dice Marcos y Lucas, otros evangelios. Marcos 1, 12 y 13 dicen, y luego el Espíritu
le impulsó al desierto, hablando de Jesús. Después de ser bautizado, el Espíritu Santo lo lleva al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días. Noten esto, dice, y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Era tentado por Satanás, los 40 días, ¿verdad? Ahora, Lucas 4, 1 al 4 dice esto. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán después de ser bautizado y fue llevado por el Espíritu al desierto. Noten que el Espíritu fomenta este encuentro, ¿verdad? No lo evita, lo lleva, lo impulsa a que vaya a tener esta confrontación. Por 40 días y era tentado por el diablo. Noten la relación, los 40 días y era tentado por el diablo. Por alguna razón nosotros pensamos que el Señor ayunó 40 días y al último, los 40 días, ahí lo tentó el diablo con 3 tentaciones. No, parece que todos los 40 días Él estaba siendo tentado. Obviamente se nos mencionan 3 de las más famosas, ¿verdad? Y el Señor cómo responde con la palabra, ¿verdad? Esa es su defensa. Pero estaba siendo tentado constantemente. Dice, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, ¿bien?, se apartó de él por un tiempo. Estaba enfrentando una batalla espiritual, iba a padecer, iba a pasar por un sufrimiento temporal, ¿verdad? Pero el Espíritu quería que haya esta confrontación. Ahora, notemos que es el mismo Dios, su Espíritu, el que guía a Jesús a este encuentro. También es interesante ver que no solo fueron 3 tentaciones, ¿verdad? Estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. No debemos de sorprendernos nosotros que Dios permita que enfrentemos retos y desafíos espirituales. Si lo permitió con Jesús, ¿verdad? Con nosotros también, somos sus hijos, ¿verdad? Los desafíos y los retos nos darán la oportunidad de alcanzar varias cosas beneficiosas, entre ellas, fortalecernos y ejercitarnos en la palabra de Dios. Acuérdense que Jesús, de acuerdo a la tentación, le contestaba con la palabra. ¿Verdad? Le decía, mira, convierte las piedras en pan. El Señor le decía, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Verdad? Le enseñaba los reinos, las riquezas, dice, adórame y te las doy. Solo a Dios adorarás y solo a Él honrarás. Tenía la palabra exacta para la tentación exacta, ¿verdad? Y cuando nosotros pasamos por pruebas, el Señor nos acostumbra a ejercitarnos al uso de la palabra. Por ejemplo, si estoy pasando una tristeza, un dolor, no voy a citar y Judas se ahorcó, ¿verdad? Eso no sirve. No estoy usando la palabra, la espada como debe de ser. La prueba nos va a ayudar para decir, ¿qué contestación puedo dar a esta palabra? Dice, bueno, puedo decir, por nada estéis afanosos. Antes sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y me lleno de eso, en este momento que soy nerviosa, estoy ansiosa, por nada estéis afanosos, ¿verdad? Saber nos ejercita en el ejercicio el uso de la palabra, ¿verdad? Por ejemplo, si estoy pasando por la muerte de un ser querido, por ejemplo, voy a las Escrituras y digo, Jesús es la resurrección y la vida, ¿verdad? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, ¿verdad? Es alentarnos de que nosotros no sufrimos como los que no tienen esperanza. Si esa persona creyó en el Señor, está en mejor vida, está mejor que nosotros, está con Jesús, ¿verdad? Las pruebas nos van a ayudar a hacernos, ejercitarnos, a tener una madurez, como dice estoy pensando como en esos luchadores, ¿verdad? O esos karatecas, ¿verdad? Es un ejercicio, ¿verdad? Se aprenden y dominan la forma como contestar en contra del opresor, en contra del atacante, ¿verdad? Y así como buenos soldados nosotros tenemos que ejercitarnos en el uso de la palabra, y la prueba
Es una buena oportunidad para que nosotros hagamos eso, crezcamos y maduremos en el ejercicio del uso de la palabra. También la prueba nos ayuda a ser dependientes del Señor. O sea, necesitamos de Él, de su fuerza. La prueba nos va a ayudar a mostrarle al Señor nuestra fidelidad y amor y parecernos más a Jesús, ¿verdad? Creciendo en carácter por y a través de la guerra. La guerra nos ayuda a pulirnos, es la idea que tenía. Nos ayuda a hacernos experimentados, ¿verdad? Esa es la palabra, así se dice, que ya con experiencia. Somos maduros a través del proceso del sufrimiento. Ahora, la lucha constante viene a ser un motivador permanente para que busquemos de Dios, ¿verdad? El dolor impulsa a desarrollar el hábito de la oración y el estudio diario de la Biblia. Si no fuera por esas tentaciones o problemas, uno nunca supiera lo que es tener una relación con Dios, ¿verdad? No conociéramos a Dios de cerca, porque la verdad, hermanos, todos somos culpables. Cuando las cosas van bien, cuando hay abundancia, cuando hay buena salud, cuando hay mucha comida, cuando todo va bien con los hijos, nos olvidamos de Dios, ¿verdad? Pensamos, ya lo hemos logrado todo, pero cuando vienen las pruebas, ahí viene otra vez la búsqueda, Dios usa eso para bendecirnos y pulirnos y para hacernos crecer. Innumerables historias y testimonios he escuchado y he visto de personas que crecieron en su carácter espiritual y ahora se parecen más al Señor porque aprendieron su misión durante las tentaciones. Pero no nos equivoquemos, no es el problema el que nos hace madurar, es la respuesta que damos al problema. El clímax de la guerra espiritual ocurre en el momento de la reacción, ¿verdad? En la guerra espiritual, la batalla se gana o se pierde con la respuesta en el momento del ataque. El desarrollo del carácter es un proceso, por eso que los apóstoles nos animan a ver las cosas desde esa perspectiva. ¿Han notado? Hay gente que sufre los mismos problemas, los mismos padecimientos, vez tras vez. ¿Por qué? Porque el padecimiento no es lo que le está haciendo madurar, es la respuesta que la persona tenga a ese problema. Y si no hay una respuesta de sumisión y obediencia, Dios va a seguir permitiendo que sigan pasando los mismos problemas hasta que uno abra los ojos y diga, ya entendí lo que el Señor quiere enseñarme. Y ahí téngalo por seguro que se levanta el problema, porque ya pasó la prueba. El meollo del asunto, como se dice, es la respuesta que demos, no la prueba. La prueba es la oportunidad para hacernos crecer, pero la respuesta es la meta de Dios, una respuesta de obediencia y de sumisión. Por eso miren lo que dice, todas estas porciones bíblicas, solamente las voy a leer, son todas directo de la palabra del Señor. Santiago 1, 2 al 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, maduros y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y no solo esto, dice Romanos 5, 3, 4, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Aquí sí quisiera hacer un paréntesis, porque en otras versiones, en las versiones en inglés, porque para nosotros se nos traduce, la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. La paciencia produce prueba y la prueba esperanza. ¿Cómo entendemos eso? Bueno, si leemos otras versiones en inglés, está traducido de esta manera. La palabra paciencia, la tribulación produce paciencia, se traduce como perseverancia. Se traduce como un aguante, una resistencia y fortaleza. Y la palabra prueba, que se nos traduce en español, a ellos se les traduce como carácter, experiencia o fe probada, integridad probada. O sea, leámoslo de esa manera. Dice, nos debemos de gloriar en las tribulaciones,
sabiendo que la tribulación produce perseverancia, produce un aguante, una resistencia, una fortaleza, y esa fortaleza produce un carácter, una experiencia. O sea, nos ayuda a ser gente madura, ¿verdad? Esa es la idea de ese versículo, ¿verdad? Las tribulaciones producen paciencia y la paciencia resistencia, experiencia, ¿verdad? Y esa experiencia nos va a ayudar a tener carácter. Primera de Pedro 5, 8, 10 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo nomás, Él os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Ven? El propósito de las luchas, de las pruebas, de las tribulaciones, en este caso dice padecimientos, producen madurez, nos afirman, nos fortalecen y nos establecen en la fe del Señor. Hebreos 12, 11 al 14 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. Ahí hay un resultado, un beneficio a los que en ella han sido ejercitados en la práctica del dolor, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. ¿Ven? Hay un resultado de enderezamiento a través de las pruebas, ¿verdad? Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Oprobio quiere decir deshonor, afrenta, deshonra y vergüenza. El Señor pasó vergüenza y pasó una deshonra, una afrenta. Él menospreció, hizo a un lado. Que me desprecien, está bien, lo hago a un lado. Que me ofendan, no me honren, lo voy a hacer a un lado. Por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál era ese gozo? ¿Verdad? Que se iba a sentar a la diestra del trono de Dios. Segunda Corintios 4, 17 y 18 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hay un beneficio eterno, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Primera los Corintios 10, 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 5:11 dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Por estos versículos descubrimos que hay muchos beneficios para nuestra vida por medio de las batallas. Léalos otra vez con calma y escriba las bendiciones que encuentre en su tiempo libre en su casa. Vaya uno por uno, lea y mire qué beneficio trae la prueba a nuestra vida. Yo haré lo mismo. ¿Cuántas bendiciones encontró? Va a ver que va a ser muchas, pero todavía hay más. No solo hay beneficios y bendiciones en la esfera interior, espiritual, emocional. En algunas instancias se verán las bendiciones de manera material aquí en la tierra. Notemos que para Job, después de sufrir, resistir, crecer y arrepentirse, Dios lo bendijo con salud y restauración. Esto es muy importante, con esto vamos a acabar con esta ilustración de Job. Muchas veces nos enfocamos en Job y halagamos a Job. Qué tremendo Job, ¿verdad? Cómo aguantó, qué hombre tremendo, ¿verdad? Pero cuando leemos el libro entero, vemos que Job en el proceso
su corazón se rebeló en el sentido de que él tenía una autosuficiencia, se creía súper espiritual él. Y Dios usa esa prueba, que como vamos a leer, fueron de meses para poder llegar al punto que Job reconociera y se diera cuenta él mismo que había un área de su vida que necesitaba ser corregida. Miren, primero vamos a ver cómo Dios lo restaura. En Job capítulo 42, versículo del 10 al 16 dice esto: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Jemima, el de la segunda Sesia, y el de la tercera Keren-Hapuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Hubo restauración. Ahora, Job estaba siendo perfeccionado. Él llegó a madurar y perseveró en su confianza en Dios. Su carácter fue puesto a prueba. La prueba reveló que su corazón era engañoso y autosuficiente. Pero Dios usó esta tentación para mostrárselo y darle una oportunidad de crecer en su relación y cercanía con Él. Miren primero el tiempo prolongado de la prueba. Job 7:3 dice Job: así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Job 29:2 dice: ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? Ahora veamos la autosuficiencia de Job. Job 33:9, esto está hablando su amigo que Job dijo, dice: yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. Eso dijo Job, imagínense, soy limpio y sin defecto. Que estaba bien que él no había hecho nada para que cause eso, pero tampoco se vaya al extremo y diga soy perfecto, ¿no? Ya se voló la barda, como dicen ahí. Él dijo, soy justo, soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. Job 34:5 y 6 dice: porque Job ha dicho, yo soy justo y Dios me ha quitado mi derecho. ¿He de mentir yo contra mi razón? Dolorosa es mi herida sin haber hecho yo transgresión. Job 35:2: ¿piensas que es cosa recta lo que has dicho? Le está diciendo el amigo, ¿más justo soy yo que Dios? Hasta eso llegó Job a decir, yo soy más justo que Dios, ¿verdad? Se estaba revelando algo que estaba muy, muy adentro en el corazón de Job, ¿verdad? Y hasta que él se arrepiente en Job 40:3 y 5. Ahora, como paréntesis, hermanos, yo sé que Satanás fue el que provocó esto. Job en realidad, él no hizo nada que llevara a esto en ese sentido, desde la perspectiva humana, porque nosotros analizamos las cosas con un estándar muy pobre en cuanto a justicia. Nosotros, delante de la justicia de Dios, no nos merecemos nada más que la muerte, el infierno, porque todos hemos pecado. Job tenía que reconocer ese estado pecaminoso de él. Él tenía que llegar a reconocer que necesitaba de Dios, no de sus obras. Acuérdense que él hacía muchas ofrendas y sacrificios a Dios por sus hijos. Cada día ofrecía sacrificios a Dios para perdón de sus pecados. Tenía la idea de que tenía que hacer algo para salvarse. Dios lo lleva al punto a través del padecimiento de que reconozca que solo hay un Dios y un solo Salvador. Él llegó al punto de decir, ahora yo sé que mi Redentor vive. Reconoció y hubo un acercamiento a Dios verdadero, ¿verdad?
Delante de Dios no nos merecemos que Él nos dé nada. Todo lo que tenemos es por gracia. Son regalos de Dios. Nos da lo que no nos merecemos. Y por su gran misericordia, misericordia es que no nos da lo que nos merecemos. ¿Ven los dos contrastes? Gracia es nos da lo que no nos merecemos y la misericordia es no darnos lo que nos merecemos. A Job le estaba dando gracia al permitirle ser rico, al permitirle tener tantas cosas, y le mostraba misericordia, no le daba lo que él se merecía como nosotros. Pero Job se arrepiente y reconoce. En Job 43 al 5 dice: entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí, yo soy vil, ¿qué te responderé? Muy bien, ¿verdad? Está llegando Job a donde Dios lo quiere. Dice: mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Job se humilla delante de Dios. Job 42, 5 y 6 dice: Job, dice, de oídas te había oído, le dice a Dios, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando uno entiende quién es Dios y quiénes somos nosotros, la respuesta va a ser arrepentimiento, va a ser humillación. Dios es perfecto y me quiere a mí siendo pecador. Por eso manda a Cristo para hacer la paz entre nosotros, ¿verdad? Nos lleva a adorar a Dios, el reconocer quién es Él y quiénes somos nosotros. Y Job llegó a ese punto por la prueba que había pasado. Sí, dice, Dios no nos libera de las pruebas, sino que nos libera por medio de ellas. Dios provee un camino para que podamos perseverar, ya que la prueba no durará para siempre. A Job le duró unos meses, pero unos meses le tomó a él reconocer su estado. Si Job hubiese reconocido a la semana, yo estoy segura que el Señor le hubiese levantado, porque se cumplía el propósito de la prueba. Pero le tomaron varios meses reconocer que Dios era el único digno de la alabanza. Después de la prueba vendrá un tiempo de descanso. Sí, definitivamente desarrollamos carácter a través de la guerra. Llévese este versículo en su corazón esta semana. Está en Hebreos 2:18. Dice: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, hablando de Jesús, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Que Dios nos bendiga y nos ayude a apreciar el valor del padecimiento, el valor del sufrimiento, el valor de las tentaciones, porque sí hay beneficio en las tentaciones. Que Dios nos bendiga. Amén.